El Señor te bendiga, Iglesia Ebenecer Central. El Señor bendiga a toda la audiencia del canal de YouTube. El Señor derrame abundantes bendiciones sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre todo lo que hacen. Doy gracias al Señor una vez más por permitirme compartir esta enseñanza con ustedes y espero que sea de bendición para sus vidas como ha sido para la mía. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 24 al 34. Leo para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Cierra tus ojos, inclina tu rostro para orar. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos contigo porque tu amor y misericordia son infinitos para con cada uno de nosotros. Te damos gracias por tus bendiciones, gracias por la riqueza de tu palabra que acabamos de leer y que vamos a enseñar. Gracias. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé discernimiento para aprovechar la palabra, para ponerla por obra en nuestras vidas. Te pedimos que sea de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Comencé a preparar este mensaje hace alrededor de un mes porque el Señor me dijo, prepara un mensaje en el pasaje de la mujer del flujo de sangre. Y yo dije, bueno, he enseñado otras veces sobre eso, he meditado sobre ese pasaje y pensé que sería relativamente fácil. Pero el pasaje me presentaba un reto nuevo que nunca había sentido. ¿Cómo hacer para que ese pasaje llegara al corazón de todas las personas? Porque no nos podemos olvidar que el pasaje habla de una mujer y de una cosa muy íntima y muy de las mujeres como un flujo de sangre. ¿Cómo hacer para que hombres, mujeres, niños se identificaran con ese pasaje? Sin embargo, obedecí la orden del Señor y comencé a estudiar. Y a medida que el Señor me fue abriendo el pasaje, abriendo a mi entendimiento, comprendí lo que el Señor quería que aprendiéramos o que recordáramos, porque a veces sabemos las cosas pero no las recordamos en este pasaje. Ustedes se van a dar cuenta. Este mensaje se llama Un mejor plan. Comencemos por mirar algo del contexto en el cual ocurrió este milagro que
acabamos de leer allí en Marcos, pero que también Mateo y Lucas lo narran. Yo he querido utilizar el pasaje de Marcos porque Marcos tiene una contundencia con los milagros de Jesús que es única. Marcos nos entrega unos detalles que los otros evangelistas no entregan. Marcos es el evangelio de la acción, presenta los milagros de Jesús de una forma única. Entonces vamos a mirar algo del contexto. Al inicio del capítulo 5 de Marcos encontramos a Jesús en la región de Gadara. Y de eso hemos venido hablando en los mensajes de la iglesia en estos días anteriores. Gadara queda al otro lado del mar de Galilea. Y allí Jesús había liberado a un hombre endemoniado. Y luego vuelve a cruzar el mar de Galilea hacia Capernaum. Y cuando llega a la playa, una multitud se aglomera alrededor de él. Y cuando estaba en esa circunstancia, llegó un hombre que se llama Jairo, y llegó corriendo buscando a Jesús, porque Jairo tenía en su casa a su hijita de 12 años que estaba muriendo. Y él quería que Jesús fuera corriendo a sanar a su hija. Jairo, dice la Biblia, era un principal de la sinagoga, o sea, era un hombre religioso, un líder religioso de esa época. Y Jesús accede a ir con Jairo. Pero en el camino, en medio de esa multitud que estaba allí rodeando a Jesús, vino una mujer que padecía una enfermedad crónica desde hacía 12 años. Ella vivía una situación desesperada debido a una hemorragia permanente que tenía su cuerpo. Entonces ella ideó un plan secreto que más o menos tenía la intención de robarle un milagro a Jesús. Su plan funcionó porque fue un plan hecho con fe, pero Jesús tenía un mejor plan para ella. Jesús completó lo que faltaba de su fe y además le dio no solamente salud física, sino también salud espiritual y salud emocional que ella estaba necesitando. Y por eso es que este mensaje, como les he dicho, se llama Un Mejor Plan. Pero antes de hablar de planes, miremos de cerca cómo era la situación de esta mujer que en la Biblia es conocida como la mujer del flujo de sangre. Y debemos decir que la situación de ella era una situación desesperada. Leamos lo que dicen los versículos 24 al 26, pero antes miremos nuevamente algo del contexto. Y recordemos que este hombre llamado Jairo había ido a buscar a Jesús porque tenía allá en su casa a su hijita de 12 años enferma a punto de morir. Y el versículo 24 dice que Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Jesús acababa de regresar de Gadara, había cruzado el mar de Galilea y la gente tan pronto se dio cuenta, se aglomeró alrededor de él. Pero allí entre la multitud, sin que la gente, el mismo Jesús, Jairo, todos los que estaban allí fueran conscientes, había una mujer que vivía su drama propio. Ella vivía una situación particular porque padecía de una enfermedad crónica. Dice el versículo 25, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Miremos la definición de lo que es una enfermedad crónica. Dice que una enfermedad crónica es un problema de salud a largo plazo que puede no tener cura. Se refiere a algo que continúa durante un periodo de tiempo prolongado. Una enfermedad crónica generalmente dura mucho tiempo y no desaparece en forma rápida o fácil. Esta mujer llevaba 12 años padeciendo una hemorragia continua. La Biblia no nos dice la causa de esa hemorragia, pero hablando con mi médico de cabecera, con mi hermana Nelis, ella me decía que las causas podían ser variadas. Podía tener una alteración hormonal, podía tener un tumor en el útero o podía tener también un problema en los ovarios. Cualquier cosa de esas era
factible. Físicamente ella debía estar muy pálida, debía tener mucho cansancio, muy pocas fuerzas para moverse y también debía presentar caída del cabello, problemas en las uñas, en los dientes, en todo lo que era huesos, en la piel. Debía tener una piel ajada, envejecida. Esta mujer debía aparentar una edad mayor de la que tenía. Ese sangrado era una especie de drenaje por donde se le estaba yendo a ella la vida. Con cada gota de sangre se iba un pedacito de su vida. Eso es lo que sucede con las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas van deteriorando la condición física de una persona, se van dañando los órganos y la falla de un órgano daña el otro. Y así la persona se va deteriorando. Pero además de esa parte física, había un asunto complementario que la relegaba a una vida de aislamiento. La parte final del versículo 25 dice que ella sufría una hemorragia continua, como hemos leído ya. Pero en Levítico, capítulo 15, versículos 19 al 24, nosotros podemos leer las normas de convivencia para la mujer cuando estuviera con su periodo menstrual. No vamos a leer el pasaje porque es un pasaje muy extenso, pero básicamente la mujer era ceremonialmente impura durante los días que duraba su menstruación, durante 7 días, dice el pasaje de Levítico. Y eso significaba que no podía entrar a los lugares de culto ni podía participar en las ceremonias religiosas. Además, esa impureza se transmitía. Todo lo que ella tocaba, las personas a las cuales tocaba y quienes la tocaban a ella, quedaban también ceremonialmente impuros hasta la tarde. Debían luego bañarse para recuperar la pureza ceremonial. Todo lo que ella tocaba quedaba impuro. Las cosas que ella usaba, su cama, la silla donde se sentaba, todo era impuro y nadie podía tocarlo siquiera. Tampoco podía tener relaciones sexuales, por lo cual su vida marital quedaba suspendida durante esos 7 días. Pero allí mismo, en el capítulo 15 de Levítico, del versículo 25 en adelante, se nos habla de la mujer que tuviera sangrado por cualquier otra causa que no fuera la menstruación o el parto. Y el versículo 25 de Levítico 15 dice literalmente: al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Y eso significa que esta mujer del relato llevaba 12 años en condición de impureza. Llevaba 12 años ceremonialmente impura, con las mismas restricciones que tenía una mujer durante su periodo menstrual. Es decir, nadie la podía tocar, ella no podía tocar a nadie, todo lo que ella tocaba quedaba impuro, lo que ya hemos visto antes en el pasaje de Levítico. Sin embargo, había una esperanza. El versículo 28 en Levítico 15 deja una puerta abierta y dice esto: cuando termine el sangrado, ella deberá contar 7 días y después quedará ceremonialmente pura. Es decir, cuando se paraba el sangrado anormal en cualquier mujer que lo padeciera y ya no sangrara por 7 días seguidos, se lavaba con agua y era ceremonialmente pura. Y después, ya siendo ceremonialmente pura, en el versículo 29 dice: al 8º día llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y los entregará al sacerdote a la entrada del tabernáculo. Entonces el sacerdote ofrecía un sacrificio por la purificación de esta mujer y ya ella se podía reintegrar a su vida familiar, a su vida social, a la vida de congregarse religiosamente en el lugar de culto que existiera en ese momento. Pero volviendo a la mujer del relato, ustedes se imaginan 12
años de aislamiento, 12 años en los cuales ella no podía tocar a nadie ni nadie la podía tocar sin convertirse en alguien impuro ceremonialmente. 12 años en los cuales su relación matrimonial seguramente se había deteriorado del todo y todas sus relaciones familiares debían estar afectadas. Pero quiero hacer una aclaración. Estas leyes acerca de la mujer cuando tenía sangrado por menstruación, por parto o por cualquier otra causa, no tenían el propósito de estigmatizar a la mujer, ni de aislarla, ni de hacer que la menstruación se viera como algo sucio. El propósito más bien era protegerla de enfermedades, porque me decía también mi médico de cabecera, que cuando hay sangrado se altera el pH vaginal y es más fácil que la mujer pueda contagiarse de algunas infecciones. Y también se altera el cuello del útero, permitiendo un acceso fácil a cualquier tipo de contaminación. Debido a esas medidas que están allí en la Biblia, las mujeres israelitas casi no padecían de enfermedades ginecológicas. Por eso allá, cuando en el libro de Éxodo, recuerdan, las mujeres, las parteras iban a atender a las israelitas y resulta que ya ellas habían parido. Eran mujeres que no tenían mayores problemas ginecológicos. Volviendo al pasaje de Levítico, el versículo 31 también habla de otra razón para ese tipo de leyes. Y esta tenía que ver, era con el tabernáculo, con el sitio de reunión, con el lugar de habitación de la presencia del Señor en Israel. Es así como ustedes protegerán al pueblo de Israel de la impureza ceremonial. De lo contrario, ellos morirían, porque su impureza contaminaría mi tabernáculo que está en medio de ellos. Pero sigamos analizando la situación de la mujer que estamos leyendo en Marcos capítulo 5. Esta mujer que padecía flujo de sangre, como dice en la versión Reina Valera. Y ahora encontramos que ella había hecho esfuerzos por mejorar. Había visitado a los médicos. Dice la parte A, la primera parte del versículo 26. Había sufrido mucho con varios médicos. Yo tengo que confesar que esa frase a mí me sonaba chocante. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo tengo hermana médico, cuñado médico, hija médico, hermana odontóloga, sobrina psicóloga. Es decir, hay mucha gente alrededor de mí en el área de la salud. Entonces a mí, que esta frase dijera que había sufrido con varios médicos, yo decía, esto parece como si se despreciara a la profesión médica, o por lo menos se cuestionara la consulta a varios médicos y se asociara el sufrimiento con la visita a los médicos. Había sufrido mucho con varios médicos. ¿Cómo es posible que un tratamiento médico podía convertirse en otro sufrimiento más, además del sufrimiento que ya ella tenía por causa de la enfermedad? Y me puse a investigar sobre el asunto y encontré que los tratamientos médicos de la época, como era de esperarse, no eran ni remotamente parecidos a los que tenemos hoy en día. Voy a leer literalmente una frase que me encontré sobre los tratamientos médicos de esa época, específicamente para el caso de la mujer con hemorragia. Los antiguos rabinos tenían fórmulas distintas para ayudar a una mujer que estaba afligida de esa manera. El rabino Yohanan dice, miren la fórmula: toma de goma de Alejandría, de alumbre y de Hortensis corcus el peso de un susé cada uno. Dejen que sean machucados en conjunto y sea dado en un vino a la mujer que tiene el asunto de sangre. Pero si esto falla, toma de cebollas persas 9 troncos, hiérvelas en vino y dáselo a ella para que lo beba. Y di, levántate del flujo. Pero si esto falla, ponla en un lugar donde se encuentren 2 caminos y que ella tome una copa de vino en su mano y deja que alguien venga detrás de ella y la asuste
y di, levántate del flujo. Pero si esto no hace ningún bien, y así la fórmula podía seguir. Imagínense, esos eran los remedios de la época. Entonces, no nos debe extrañar que dijera que había sufrido a mano de varios médicos. El sufrimiento radicaba en la variedad de tratamientos, en la forma, en lo que tenía que hacer. Seguramente eran tratamientos costosos. Y ella ponía su esperanza en cada uno de ellos. Y cuando no funcionaba, esa esperanza se desvanecía y el sufrimiento era mayor. Su sufrimiento se iba incrementando con cada tratamiento que no funcionaba. Y en su esfuerzo por buscar sanidad, se había empobrecido. Leamos la segunda parte del versículo 26. Dice, y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles. Ahora el sufrimiento llegó a otro nivel. Ella sufría por su enfermedad, por el aislamiento en el cual tenía que vivir y por los diversos tratamientos a los cuales se estaba sometiendo. Pero ahora comenzó a sufrir por la falta de dinero. Muy seguramente ella viajaba donde quiera le decían que había un buen médico. Y además, esos tratamientos, como hemos dicho, debían ser costosos. Pero ella no reparaba en gastos. Ella se gastaba lo que fuera necesario con tal de recuperar su salud. Y eso nos da una idea de su desesperación. Ella intentaba todo lo que le decían, igual que hacemos hoy en día. Vamos al médico, nos tomamos el tratamiento médico, pero si alguien dice, mira, hazte una toma de noni, de moringa, sábila, linaza, todas esas cosas de remedios naturales que aún hoy en día utilizamos. Nos tomamos el tratamiento médico, pero también tomamos otras cosas que la gente nos dice que son de la medicina popular. Y así, lentamente, esa mujer se fue quedando sin dinero. Y entonces la falta de dinero también pasó a ser parte de su sufrimiento y de su desesperación. Y el asunto es que no conseguía recuperar su salud, sino todo lo contrario. Su situación empeoró. Dice la última parte del versículo 26, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Con los avances de la ciencia médica de hoy en día, podemos decir que es apenas normal que una enfermedad crónica no mejore, no se cure, porque las enfermedades crónicas no se curan, solamente se controlan sus síntomas, se controla algo para que no avance, para que no se vayan deteriorando más órganos del cuerpo, que la salud no se deteriore rápidamente. Y por eso se toman las pastillas y todos los tratamientos que hay para la hipertensión, para la diabetes, que son enfermedades crónicas, y para otras más. El hecho con esta mujer es que su situación fue empeorando día por día. Y a medida que fue deteriorándose su situación física, la enfermedad fue avanzando. Para hacer un resumen de lo que hemos dicho hasta aquí, podemos decir que esta mujer del relato durante 12 largos años había intentado una cosa y otra para solucionar su problema de salud, pero no había logrado nada. Esa hemorragia era el medio por el cual ella estaba perdiendo su vida. Como he dicho, con cada gota de sangre, un pedacito de su vida se iba allí. Ella había perdido su salud, su dinero, su tiempo, su vida, sus esperanzas, su familia. Ella había perdido todo. Y ahora también estaba en medio de una multitud, pero con un sentimiento de soledad absoluto. Las enfermedades crónicas no son la única razón por la cual alguien puede sentir que se le está yendo la vida. Cualquier situación que se prolongue en el tiempo te roba vida. Una injusticia que no se corrige, cualquier asunto sin resolver, una adicción en un miembro de la familia, un problema familiar que se prolonga en el tiempo y tú lo ves sin solución, un pleito legal prolongado. Tal vez cada uno de nosotros tenga su propio asunto
en el cual se nos está yendo la vida, porque pasa el tiempo y no vemos ninguna solución, no vemos que algo avanza, todas las puertas están cerradas, no hay solución, no hay salida y tampoco hay quien nos ayude. Al principio, cuando comienzan los problemas, la gente se te acerca y te pregunta cómo van las cosas y todo lo demás. Pero poco a poco, cuando el tiempo va pasando, la gente te va dejando solo con tu problema y comienzan a tenerte lástima. Así comenzaron los amigos de Job. Fueron a visitarlo por causa de su enfermedad y terminaron hasta acusándolo de tener un pecado oculto, que por eso le estaban ocurriendo todas estas cosas a Job, porque no encontraban la causa del sufrimiento de su amigo y ese sufrimiento se estaba prolongando en el tiempo. Y es probable que cualquiera de nosotros se sienta como se sentía esta mujer del relato. Y tal vez cualquiera puede pensar que se han hecho tantas cosas para mejorar y nada ha pasado. Se ha hecho tanto, se ayuna, se ora, pero parece a veces que Dios no escuchara, ¿cierto? No se ve ninguna solución en el panorama. La mujer de nuestro pasaje tal vez había perdido todas las esperanzas porque había hecho de todo, pero nada había funcionado. Pero de pronto alguien le habló de Jesús. Entonces ella armó un plan. El versículo 27, la primera parte, dice que ella había oído de Jesús. La gente de toda la región estaba hablando de Jesús, de los milagros que él estaba haciendo. Los cojos andaban, los ciegos veían, los paralíticos se paraban. La multitud iba detrás de él buscando un milagro, buscando una solución para todas las dificultades que tenían. Entonces, cuando ella escuchó hablar de Jesús, una luz de esperanza apareció en su cielo. Ella diseñó un plan para obtener de él un milagro que solucionara su desesperada situación. Y ese plan estaba basado en un razonamiento. Versículo 28. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Ella era una mujer inteligente. El razonamiento era más o menos esto. Con un toque leve, un toque que debía pasar desapercibido porque era un toque mínimo a sus vestidos y no a la persona de Jesús, con ese toque leve debía ser sana. Y el razonamiento era correcto. Ella había escuchado que un toque de Jesús sanaba a los enfermos. Por lo tanto, si ella lo tocaba a él, el efecto debía ser el mismo. El razonamiento era correcto porque era un plan de fe. Era un plan que involucraba su fe. Ella creía que ese toque de los vestidos de Jesús, por muy leve que fuera, le iba a devolver su salud. Y eso es fe. Ella creía firmemente en eso. Y por eso diseñó ese plan. Jesús mismo se refiere a eso como fe más adelante. Pero el razonamiento tenía una parte incorrecta, aunque ella no lo sabía en ese momento. Y es que su plan era un plan secreto. Ella contaba con no ser descubierta. Ella creía que podía robarle, entre comillas, un milagro a Jesús y solamente ella se iba a enterar. Y es que realmente ella no sabía quién era Jesús. Ella había escuchado hablar de Jesús, pero ella no lo conocía. Ella no sabía quién era. No había tenido un encuentro personal con él. Ella no sabía que Jesús es Dios mismo hecho hombre y que ese toque casual no iba a ser un toque tan casual. Eso no iba a pasar desapercibido porque nadie le roba la gloria a Dios. Entonces veamos ahora cómo esta mujer ejecutó su plan. Leamos la parte B del versículo 27. Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Ella ejecutó su plan contra todo pronóstico. Recordemos que su plan tenía muchas cosas en contra. Su condición física debilitada no le permitía moverse de a mucho. Había mucha gente delante de ella atrayendo la atención de Jesús.
Y Jesús iba caminando con Jairo hacia su casa, porque recuerden que Jairo tenía una niña enferma allí que estaba muriendo. Jairo apresuraba los pasos de Jesús. Por otro lado, ella no debía estar entre esa multitud que apretujaba a Jesús. Recuerden que ella era una mujer ceremonialmente impura y no debía tocar a nadie y nadie la debía tocar a ella porque se contaminaba. Era un plan secreto y debía ser ejecutado a la perfección, pero era un plan de fe. Ella creía, repito, que si tocaba levemente los vestidos de Jesús, no a Jesús, ella sería sana. Y como la mujer era consciente de todas sus limitaciones, no se presentó por delante de Jesús. Ella planeó acercarse a Jesús por detrás, con la esperanza de no ser vista, de no ser tomada en cuenta, de no ser descubierta. Al fin y al cabo, era solamente un toque casual, no a Jesús, a sus vestidos. Y el plan se ejecutó a la perfección. En medio de la multitud, nadie notó que esta mujer se estaba acercando a Jesús. Nadie notó la presencia de esa insignificante mujer. Y ella, sin dejarse ver, pero a la vista de todo el mundo, solo tocó la túnica del maestro. Y entonces resultó que el plan funcionó. Versículo 29. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Imaginemos la alegría que pudo haber sentido esta mujer en ese instante. Sentir que ese flujo de sangre que había mantenido por 12 años de manera continua se había detenido. ¡Qué impresión!, ¿verdad? Su plan había funcionado. Tener la certeza de que ya ese azote no estaba en su cuerpo después de 12 años, después de haber intentado todo lo que estaba a su alcance y que nada había funcionado. Por fin algo funcionó. Vamos a imaginarlo. Puedes cerrar tus ojos allí un momento, imaginártelo. Una mujer desesperada que llevaba 12 años sufriendo con una hemorragia, que había perdido todo por esa causa. Esa mujer desesperada diseñó un plan secreto para acercarse a Jesús y ser sana de su enfermedad. Y ella se acerca calladamente por detrás, tocó el vestido del Señor y lo logró. El plan funcionó, fue sana, funcionó, como hubiera gritado mi sobrino Camilo Andrés. Funcionó. Porque el Señor honró su fe. Era un plan de fe. Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18, en la versión Reina Valera, dicen así. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esta mujer puso su fe en acción y funcionó. Y en Mateo capítulo 9, versículo 27 en adelante, 2 ciegos se acercan a Jesús para recobrar su vista. Y en los versículos 28 y 29 leemos que Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. A lo largo del ministerio terrenal de Jesús, Él honró la fe de muchas personas. De una mujer cananea cuya hija estaba endemoniada. De un leproso que le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. De 4 amigos que destecharon una casa para llevar a su amigo a la presencia de Jesús. De Jairo, del mismo Jairo del que estamos hablando cuando Jesús caminó con él hasta su casa y sanó su hija. De un padre que tenía un hijo lunático. De un centurión romano que le rogó que sanara a su siervo. De 10 leprosos que fueron limpiados por Jesús. Del ciego Bartimeo que recibió la vista. De un oficial del rey que clamó por su hijo.
y de las multitudes que en términos generales llevaban a todos los enfermos delante de Jesús para que los tocara, para que los sanara. Y muchos de esos milagros no quedaron registrados específicamente en la Biblia. ¿Cuántas veces nosotros hemos armado nuestros propios planes para solucionar esas dificultades que se nos han vuelto crónicas en la vida? ¿Cuántos padres hacen planes para sacar a un hijo de las drogas? ¿Cuántas esposas han hecho planes para recuperar su hogar porque su esposo las ha dejado abandonadas? ¿Cuántos planes hemos armado para conseguir muchas cosas que llevamos tiempo pidiéndole al Señor? Un empleo, una empresa, un buen esposo, una entrada a la universidad. ¿Cuántas cosas le pedimos al Señor y armamos planes? En fin, al igual que la mujer del flujo de sangre, ¿cuántos buenos planes hemos armado para darle fin a esa situación que nos molesta, que se ha vuelto crónica en nuestras vidas y que nos está drenando la vida? Muchos de esos planes han funcionado. De hecho, hemos escuchado muchos testimonios porque el Señor honra la fe de sus hijos. No importa la medida de fe que tú tengas, lo importante es ponerla en acción. ¿Tienes una situación desesperada? Ora, pide la dirección del Señor, pero actúa como actuó esta mujer. Ve al médico, haz todo lo que Él te diga que debes hacer, pero hazlo creyendo que el Señor te está dirigiendo, que el Señor está a cargo del plan, creyendo que el Señor lo puede hacer utilizando la ciencia médica o utilizando cualquier otro medio. Porque el Señor es el mejor médico, el mejor abogado, el mejor arquitecto, el mejor en todos los ramos que nosotros necesitamos para vivir. El mejor para solucionar cualquier dificultad que cualquiera de nosotros tenga. Él es el mejor. Sin embargo, también tenemos que decir que otros planes no han funcionado o han funcionado a medias. Como que parece que algo hizo falta o algo no salió como nosotros esperábamos. Y a la larga eso fue lo que terminó descubriendo esta mujer del flujo de sangre. No todo salió conforme a su plan. Y es porque el Señor tenía un mejor plan. Llegado a este punto, ella se dio cuenta que su plan no era perfecto. El plan perfecto que ella había armado, a la larga, funcionó, pero a medias. Porque el Señor siempre tiene un mejor plan. ¿Recuerdan que el plan de la mujer comenzó con un pensamiento? Ella pensó que si iba y tocaba el manto de Jesús, la túnica de Jesús, el vestido de Jesús, ella sería sana. Pero Isaías 55:9 dice: pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. El Señor siempre tiene un mejor plan. Y resultó que Jesús se dio cuenta del toque sanador. Versículo 30. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Ella no contaba con esa parte. Jesús sintió que había salido poder sanador de él. Y no era cualquier poder, era poder sanador. Y había salido por un toque leve a sus vestidos. Los discípulos se extrañaron, versículo 31. Sus discípulos le dijeron: mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Aún en la multitud que lo estaba apretando por todos los lados, Jesús se dio cuenta, Jesús sabía que ese toque había sido diferente. Era un toque de fe, era un toque que había provocado un milagro. Versículo 32. Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Jesús insistió, y no solamente insistió, Jesús detuvo su marcha
y empezó a mirar a su alrededor, a ver quién se delataba con sus acciones, que había sido esa persona que había tocado su vestido, levemente, pero lo había tocado. Jesús sabía perfectamente quién lo había hecho, pero no la delató. Dejó que el milagro saliera a la luz. Versículo 33. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. La intención de Jesús no era avergonzarla. Jesús dejó que ella confesara lo que había querido mantener en silencio, lo que había trazado en secreto. El pasaje dice que ella estaba asustada y temblando. Ella todavía no había comprendido que Jesús tenía un mejor plan para ella. Entonces, así como dice el pasaje, asustada y temblando, ella llegó y se arrodilló delante del Señor y le contó acerca de su plan secreto. El milagro no se podía quedar en secreto, no se podía quedar en silencio por dos razones. La primera es que el Señor no comparte su gloria con nadie. Isaías 42, versículo 8 dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. El asunto no se podía quedar de este tamaño, que una mujer inteligente, una mujer atrevida, valiente, ingeniosa, le había robado, entre comillas, un milagro a Jesús. No, así no podía ser. Toda la gloria para el que se la merece. Toda la gloria debía ser para el Señor, del cual había salido poder sanador para sanar la enfermedad que había afligido a esta mujer durante 12 años. El Señor siempre tiene un mejor plan. Era un milagro de fe. Jesús honró su fe. Pero la segunda razón por la que ese milagro no podía quedarse en silencio, no podía ser un plan secreto, era porque era necesario que Jesús completara la fe de esta mujer. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, en la última parte, el apóstol Pablo ora a Dios por la iglesia de Tesalónica. Y miren lo que dice. Pablo estaba anhelando que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe. Pablo entendía que la fe debía ser completada y Jesús, lógicamente, que también lo sabía. Lo que le faltaba a la fe de esta mujer era más acciones, porque la fe es acción. Recuerdan que ella debía esperar que transcurrieran 7 días después de que su sangre hubiera parado y luego debía presentarse delante del sacerdote con 2 animales para un sacrificio para su purificación. Era necesario entonces que el pueblo entero se enterara de que ella había sido sana. Ahora habían testigos de su sanidad. Ahora el sacerdote no podría tener ninguna duda de que esa mujer había sido sanada de su enfermedad y que ya se podían presentar ese sacrificio por su purificación para declararla limpia. También Jesús le estaba saliendo al paso a Satanás. ¿Saben por qué? Porque él podía llegar, así como ella había tenido un pensamiento, él también podía llegar a ponerle pensamientos en su mente de que, oye, nada pasó. Eso fue tu mente que te jugó una mala pasada. Eso fueron tus emociones. Eso fuiste allá, hiciste eso, tocaste a Jesús, pero eso, la sangre va a volver. Un día de estos vuelve. El Señor tenía que salirle al paso a todo ese engaño que Satanás podía montar alrededor de ella. Entonces, por eso, esa mujer necesitaba que su fe fuera reafirmada en público. Eso fue lo que hizo Jesús, completar lo que faltaba a su fe. El Señor tenía un mejor plan para ella, para su purificación. Y por último, el Señor tenía un mejor plan porque tenía un plan integral. Versículo 34. Y Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. El plan de la mujer solo contemplaba
la parte física, ser sanada de la enfermedad que la había afligido durante 12 largos años. Pero el Señor tenía un plan que tocaba todos los ámbitos de la vida de esta mujer. Veamos en detalle la frase que el Señor le dice: hija, tu fe te ha sanado. Y aquí es donde Jesús ratifica la sanidad física. Aquí es donde Jesús dice: efectivamente quedas sana. La hemorragia se ha detenido, la hemorragia se ha parado. Ya no, tu vida no se va a ir más por ese sangrado que te estaba deteriorando, por el cual ibas a terminar muerta. Esa enfermedad se había ido. Estaba físicamente sana. La segunda parte de la frase dice: ve en paz. Y aquí Jesús se refiere a su sanidad espiritual. Es que ella necesitaba un encuentro personal con Jesús. Ella realmente no conocía a Jesús. Recuerdan que habíamos dicho que ella solamente había escuchado hablar de Jesús. Ella necesitaba un encuentro personal con el Salvador. Ella necesitaba poner su fe, ahora sí, sabiendo quién era la persona de Jesús. No se trataba solamente de un toque casual que ella iba a darle allí en secreto. No, ella tenía que conocer a la persona de Jesús, un encuentro personal con Él. Y ahora ella tenía salud espiritual por ese encuentro con Jesús. Y la última parte de la frase dice: se acabó tu sufrimiento. Y aquí Jesús toca la parte emocional. El sufrimiento alude a la parte emocional que durante 12 años se había venido deteriorando. Recordemos que ella había vivido ese tiempo en aislamiento, pero ahora Jesús le dice: se acabó tu sufrimiento, se acabó la tristeza, se acabó la soledad, se acabó el miedo, se acabó el temor, se acabó la duda, se acabó la vergüenza, se acabó la depresión, se acabó todo aquello que te afligía emocionalmente. La desesperanza que había mantenido, que se había ido incrementando con el paso de los años cada vez que algo no funcionaba. Se fue el miedo, se fue todo lo que la afligía emocionalmente. Y ahora tenía salud emocional. Y es que Efesios capítulo 3 versículos 20 y 21 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor siempre nos da más de lo que nosotros pedimos, más de lo que nosotros esperamos. Es que el Señor siempre tiene un mejor plan para tu vida, para la mía, para la vida de todo el que se acerca a Él en fe. La gloria sea para el Señor. Él siempre tiene un mejor plan. Esta mujer obtuvo más de lo que ella había imaginado con su plan secreto. ¿Vieron por qué no se podía quedar en secreto? Es que Jesús tenía un mejor plan, un plan que involucraba salud en todos los sentidos. El Señor siempre tiene un mejor plan que el nuestro. El Señor siempre tiene un mejor plan para solucionar todas aquellas cosas que nosotros vemos sin solución. Aquellas cosas que el tiempo va pasando y están allí y no se solucionan. El Señor siempre tiene un mejor plan por encima de nuestros propios planes. Nuestros planes a veces son incompletos. Y por mucho que involucren la fe, a veces a esa fe le falta y debe ser completada. Por eso es que debemos llevar todos nuestros planes delante del Señor. Nada de planes en secreto, nada de milagros en secreto. Esos milagros no existen. No se puede hacer, como hemos aprendido con esta mujer en el día de hoy. Como dije en un principio, ese milagro es único en su clase en la Biblia. A nadie más se le había ocurrido que tocando a Jesús podía ser sano. Ese milagro no se podía quedar en secreto. Y a ella le funcionó el plan, como dijimos, pero funcionó por la fe.
Sin embargo, funcionó a medias, porque Jesús tenía un mejor plan, porque el Señor siempre tiene un mejor plan. Yo quiero que inclines tu rostro allí donde estás, porque el Señor hoy está hablando con quienes tienen una situación similar a la de esta mujer. El Señor está hablando con todas las personas que tienen un asunto sin resolver y que ya se volvió crónico porque se ha ido prolongando en el tiempo. Un asunto por el cual se te está yendo la vida, como a esta mujer, por esa hemorragia permanente. ¿Qué es lo que está afligiendo tu vida desde hace ya mucho tiempo? Piénsalo allí en la presencia del Señor. ¿Cuál es el problema que no has podido resolver por mucho que has hecho todo lo posible por resolverlo? Has orado, has ayunado, has buscado ayuda, pero nada funciona. Muévete en fe. Ven, ¿sabes? Toca el borde del vestido del Señor. Sí, haz los planes, pero preséntale los planes al Señor. No planes secretos, planes conscientes de la presencia del Señor en tu vida. Planes conscientes de la presencia del Señor en el lugar donde estás. Planes conscientes de que el Señor es quien dirige tu vida. Y que cada paso hay que presentárselo a Él, para que sea Él el que tenga plenamente el control. Él lo tiene porque Él no lo pierde en ningún momento. Somos nosotros los que dudamos del control del Señor. Pero trae tus planes delante del Señor, porque Él tiene un mejor plan. A lo mejor el Señor hoy te ha mostrado algunas cosas que no habías visto. O a lo mejor el Señor te va a abrir puertas en los próximos días que antes estaban cerradas, porque Él tiene un mejor plan que el tuyo. Trae tu plan delante del Señor, llévalo delante de la presencia de Él, porque Él tiene un mejor plan. Él tiene un mejor plan para tus hijos. Él tiene un mejor plan para tu hogar. El Señor tiene un mejor plan para tu empresa. El Señor tiene un mejor plan para tu ministerio. Iglesia, Él tiene un mejor plan. Él tiene un plan integral para ti que involucra espíritu, alma y cuerpo. Él tiene un mejor plan. No te olvides. Jesús tiene un mejor plan. El Señor te bendiga, iglesia.